Saludos en estos días que ya empieza a bajar las temperaturas. Agradecerle como siempre la presencia en nuestras videoconferencias que han mostrado mucho interés, en especial este tema de las 40 horas laborales, donde ya tuvimos una primera sesión y hoy día vamos por otra, ¿no es cierto? Buscando ahora esto, la parte 2, ¿no es cierto? Como si fuera una saga, ley de 40 horas, ahora aspectos positivos y oportunidades para las empresas. Dicen que todo cambio a veces tiene cosas buenas y cosas malas. Vamos a ver en qué podemos basarnos para buscar esas cosas, esos aspectos positivos y esas oportunidades para las empresas. Agradecerles, como siempre, todo el aporte que nos dan a través de nuestras corporaciones y empresas del Grupo ACIMED, donde efectivamente sentimos a los socios más cerca y podemos también de alguna manera hacer realidad esos mismos servicios que los socios pidieron. ¿Ah? Si tenemos capacitación y tenemos OTIC y tenemos el Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, es porque hemos estado en contacto con los socios, viendo que esta es una necesidad. Por lo tanto, en esta presencia queremos agradecerle esto también. ¿Ya? Esperamos que cada uno de ustedes siga junto a nuestras corporaciones. Eso nos da continuidad y nos da la posibilidad de seguir siendo un servicio para los socios. ¿Ya? Recordarles que estamos por esta plataforma electrónica Zoom y como siempre dejaremos los micrófonos silenciados para evitar ruidos que puedan distraer a nuestro relator, quedando como siempre, y lo reitero cada vez que tenemos esta videoconferencia, que el chat es nuestro medio de comunicación para dejar ahí sus aportes, sus consultas y sus dudas. ¿Ya? Junto con eso, como siempre, ¿no es cierto? Esta presentación queda grabada para efectos de revisarla a quienes los tienen conveniente y que normalmente recibimos preguntas. Igual nuestro invitado de hoy, hombre muy experto que ya nos van a presentar, podrá seguramente responder algunas preguntas que nos puedan llegar a nuestro chat o a nuestro mail, según les sea más fácil. Queremos agradecer hoy día al Comité Regional Biobío que hace posible esta videoconferencia. Agradecer especialmente al presidente, don Gustavo Alcázar, y a Alejandra, ¿no es cierto?, Bilbao, que es nuestra encargada de servicios gremiales en la zona, por permitirnos compartir esta charla a todo Chile. ¿Ya? Agradecerle entonces en esta presentación que nos hacen desde Biobío en este tema que ha sido de interés, según se nos ha dicho por todos los socios. Nos acompañan hoy día, ¿cierto?, desde el Comité Regional Biobío, nuestros auspiciadores que hacen posible esta y muchas otras actividades que hacemos también en el Comité Regional. Me refiero y agradezco a la Siderurgia Huachipato, Somos Aceros CAP, ¿cierto?, a los TIC ACIMED que nos acompaña a través de todo Chile, porque estamos conscientes que necesitan ser un apoyo para las áreas de personas. El OTIC ACIMED es un apoyo siempre para áreas de personas a través no solo de la intermediación, que es el servicio base que tenemos y que origina este OTIC, sino que queremos dar un apoyo real, concreto, a las áreas de personas. ¿Ya? Finalmente, agradecer también a Molicop, entregando valor hasta los confines del mundo, empresa que ha estado con nosotros desde un buen tiempo en todas las actividades, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Para ellos, un gran agradecimiento. Bien, y para partir ahora y para que nos presente a nuestro invitado, quiero dejar con ustedes al presidente del Comité Regional ACIMED Biobío, mi estimado don Gustavo Alcázar, a quien desde ya le cedo la palabra. Muy buenos días, estimado presidente. Ahí me dieron audio. Hola Marcelo, muchas gracias por esa introducción. Bueno, siempre es un placer retomar esta serie de charlas y estas actividades en las cuales mantenemos el contacto y hacer un poquito de ingeniería inversa, desde la octava para el resto de ACIMED. También estamos teniendo invitaciones desde Santiago para que vayan haciendo el seguimiento. A aquellos que no puedan viajar, hay invitados también bastante interesantes, tanto como Rodolfo.
que los vamos a poder seguir vía este mismo mecanismo, así que para mantener el contacto de ida y de vuelta dentro de ACEMET entre todos los asociados. Tengo el agrado en esta oportunidad de introducir a Rodolfo Del Mar. Rodolfo es abogado de la Universidad Católica, estudió en la PUC, que también es mi alma mater, así que somos por ahí de la misma, del mismo corral. Él siguió un magíster en Derecho del Trabajo, y antes de fundar su propia firma, de dedicarse a gerenciarla y a trabajar como abogado especialista, sobre todo en temas de derecho laboral, hizo un largo trayecto y muy exitoso en el estudio MONT, representándolo acá en la octava región. Yo personalmente estoy muy interesado en escuchar qué es lo que iba a decir, porque cuando él definió su presentación como la otra mirada, aspectos positivos y oportunidades para la empresa, dije, ok, veamos qué es lo que hay respecto de eso. Yo veo las 40 horas como un desafío mayor para la industria, por todas las complicaciones que eso va a traer, pero siempre es bueno darle una segunda mirada, una segunda derivada, y a ver qué es lo que encontramos que pudiera ser dentro de las crisis. A veces aparecen oportunidades, y Rodolfo nos quiere dar esa visión. Así que, sin más preámbulo, don Rodolfo, el público es suyo. Lo tienen muteado ahí. Ahí sí, ahí sí. Muy buenos días a todos, a todas. La verdad que estoy muy contento de poder participar, sobre todo con ustedes y en esta actividad, porque cuando nos propusimos hacer esta charla, estábamos, ¿cierto?, con la ley recién aprobada y con todos los, diríamos, preocupaciones, dolores de cabeza también, debo decir, aprensiones respecto de cómo vamos a enfrentar en el mundo laboral esta nueva norma. Entonces, lo primero que les quiero decir es de que tenemos que seguir haciendo empresa en este contexto que estamos viviendo, que es una demanda social importante respecto de cómo nos vamos a programar, cómo nos vamos a enfrentar en el mundo laboral en un tema que tiene que ver con las jornadas de trabajo. Yo les quiero decir que este tema, evidentemente hoy día, es que es ley, y ahí tenemos que prepararnos, y me alegra además que hoy día, mayo, estemos conversando este tema, porque va a ser una conversación que el próximo año va a estar presente. Ahí les iré diciendo también algunos tips respecto de fechas importantes a considerar. Pero dado de que esto es ley, entonces quisimos hacer esta propuesta para poder darle una visión positiva que me parece que tenemos que asumirla como tal, para ver cómo vamos a cumplir, qué aspectos podrían ser beneficiosos de implementación dentro de nuestra organización, y para ir creciendo también en la generación de valor, ¿ya? Fíjense que el tema de la jornada de trabajo, les quiero decir lo primero, nuestras normas laborales en Chile, que en general eran rígidas, dentro del ámbito laboral, lo más rígido que nosotros teníamos en materia laboral era lo relativo a las jornadas de trabajo, ¿ya? Les parto para que ustedes se den cuenta también la oportunidad de esto. Les parto con un ejemplo. Nosotros en Chile, hoy día, hasta el 27 de abril del año 2024, no podemos libremente establecer una jornada de trabajo con un trabajador que queramos que labore con nosotros a tiempo completo en menos de 5 días. Fíjense, o sea, les parto diciendo esto. Nosotros hoy día, nuestro sistema legal es tan rígido que nos obliga, en condiciones generales, si no queremos pedir ciertas autorizaciones especiales como la Dirección del Trabajo, yo no puedo acordar con un trabajador, no puedo acordar con una organización sindical, el que establecer una jornada transitoria, a lo mejor, de un 4x3. Y eso era porque nuestras normas laborales relativas al tema de jornada eran extremadamente rígidas, ¿ya? Vamos a ver que en eso me parece que tenemos ciertos avances
Y también en ese sentido es importante cómo, respecto de la tramitación original de la ley, cómo salió, también de alguna manera hubo la capacidad de entender, de dialogar y de establecer cierta flexibilidad. Entonces, fíjense que nosotros hoy día vamos a hablar de la ley. Ya yo creo que todos, si no lo repito, es muy importante. Nosotros nos tenemos que preparar al 27 de abril del año 2024, que es cuando va a comenzar a regir la nueva normativa. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque esto va a ser una discusión que va a ser en lo legal, pero también vamos a tener discusiones sindicales y vamos a tener discusiones organizacionales. Porque las personas hoy día en Chile tienen una expectativa, al haberse sido aprobada la ley, de cómo va a quedar nuestra jornada. Y ahí les voy dando algunos tips para que nos adelantemos en estas conversaciones. A mí me gustaría que nosotros llegáramos al próximo año con una conversación hecha y zanjada. Zanjada con los trabajadores, es decir, cómo nos vamos a poner de acuerdo. Zanjadas con las organizaciones sindicales, que yo me temo que si no hacemos un buen trabajo podemos tener dificultades. Entonces, tenemos que generar esta conversación, cómo vamos a enfrentar, cómo nos vamos a proyectar como organización. Todos sabemos que el objetivo final, principal, primordial, es bajar el guarismo hoy día de nuestras 45 horas, 40 horas. Vamos a tener un camino, vamos a tener varios años por delante, pero lo importante es que tenemos que entender que hoy día el guarismo de 45 lo vamos a bajar a 40. Pero aquí, insisto, como esto es positivo, queremos ser propositivos, les quiero decir una cosa que a mí me parece tremendamente importante. Hoy día, el haber bajado los 45 horas a 40, cuando entré a regir la ley completamente, pero lo vamos a rebajar bajo otro paradigma de jornada de trabajo en Chile. Porque nosotros hoy día, el paradigma que a nosotros nos acompaña en el tema de la jornada es, como ya les dije, una jornada ordinaria, diríamos, una jornada común, de 45 horas distribuida en 5 o 6 días. Nosotros borramos eso y hoy día nos vamos al paradigma, esto es lo importante, de una jornada que ya no tiene límite abajo de 5, que puede ser de 4, pero además otra cosa es que yo me doy cuenta de que las charlas no se dice mucho, yo he participado mucho como oyente, también como relator, que hoy día se rompe el techo de la compensación, y esto lo voy a explicar un poco, de la jornada semanal. O sea, el concepto de semanal se derriba. ¿Qué quiere decir esto? Que en definitiva la norma se flexibiliza para poder establecer promedios de trabajo que mensualizados, lo voy a decir así para que se entienda, no superen las 40 horas. ¿Ya? Les pongo un ejemplo, les voy a poner un ejemplo, disculpen que además yo trabajo en esto, entonces me gusta explicarlo así porque creo que se entiende más. Nosotros, la típica pregunta que te hace de recursos humanos, ¿sabe que esta semana el trabajador llegó 2 horas tarde, ¿cierto? Porque es bueno para llegar tarde, pero resulta que un día yo le pedí a ese trabajador que se quedara 2 horas porque teníamos una emergencia. Entonces, el trabajador, ¿cierto? Normalmente, después cuando revisa su liquidación de sueldo, dice, jefe, me debe 2 horas extra. Porque yo me quedé tal día sobre el turno, sobre la jornada, me tenía que pagar. ¿Qué le digo yo? No, porque usted compensó el atraso con la sobrejornada. Muy bien. Pero fíjense, si hoy día eso mismo pasa, o ni siquiera pongámoslo en positivo, estoy poniendo negativo, pongámoslo en positivo, me pide permiso, jefe, puedo llegar 2 horas más tarde. ¿Ya? Y yo se las devuelvo la hora, y se las devuelvo la semana siguiente, ese trabajador legítimamente, aunque diríamos que a lo mejor hay un poco mala fe, a fin de mes me va a decir, jefe, descuénteme 2 horas ordinarias y págueme 2 horas extraordinarias, porque hoy día nuestro concepto legal, nuestro sistema de jornada es de compensación semanal. Eso se acaba. Y eso me parece, y aquí salgo en defensa con la gente que me toca trabajar mucho, encargados de remuneraciones, recursos humanos, es un gran avance.
Porque hoy día, ¿cierto?, voy a ir a un sistema mensualizado. Es decir, todo el exceso que en promedio se trabaje más de 40 horas va a ser jornada extraordinaria. Pero no voy a tener esta dificultad que hoy día tenía en un sistema rígido, en el cual tenía que ver que si en una semana tenía falta, tenía ausencia, y en otra semana había una sobrejornada, tenía que compensar. Primera cosa. ¿Ya? Primera cosa. Entonces, eso que yo lo estoy explicando así porque les quiero ser positivo. Esto es bueno. Esto a mí me parece, ya, si alguien opina lo contrario, por favor, lo puede manifestar, pero desde el punto de vista del orden, de la forma como vamos a entender, vamos a ir transitando psicológicamente a un sistema de jornada que va a dejar de ser semanal. Y eso es importante. Eso es importante considerar, ¿no? Entonces, sabemos, ¿ya?, que vamos a romper. De hecho, yo esto lo agregué al final, porque le había preparado la diapositiva el fin de semana, y ayer dije, ¿sabes qué? Le puse esto que está abajito, así inocentemente, debajo de esa foto, pero es tremendamente un avance. Rompemos con el límite de la compensación semanal. Es decir, las empresas van a poder distribuir, en el caso que puedan programar sus trabajos, pensemos en trabajo estacionario, demandas de la productividad en ciertos periodos, de mejor manera cómo vamos a distribuir nuestros sistemas de jornada y cómo vamos a poder programar mejor el pago de las horas extraordinarias. Ojo. Eso, insisto, me parece importante. Y aquí, fíjense, y aquí hay dos guiños, ¿ya? El legislador, voy a decir, por favor, si alguien no está de acuerdo conmigo, puede disentir totalmente, pero el legislador que siempre desconfía de las partes, del acuerdo de las partes, dice, ok, yo le voy a dar la posibilidad, pero le voy a poner un límite. Es decir, usted va a querer modificar eventualmente esta distribución mensual de la jornada de trabajo, y le pongo dos límites. Primero, que la modificación solo va a poder ser por el 50% de esta jornada mensual. ¿Qué quiere decir eso? Que 2 semanas, 2 ciclos, voy a poder alterar el límite de las 40 horas y usted va a poder llegar a 45. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente a la semana siguiente o la subsiguiente usted va a tener que compensar, pero fíjense, sin pagar hora extraordinaria, el mayor trabajo con mayor descanso. Esa es la lógica. Yo pienso en algunas actividades que me toca asesorar y me parece que puede ser una buena herramienta. Si ustedes me preguntan 5 horas con las cuales yo voy a poder jugar, voy a poder compensar, es poco, me parece que es poco, pero es un avance. Es un avance, ¿ya? Y además, hoy debemos entender también desde dónde nace este proyecto de ley, y no solamente de dónde nace, de quienes patrocinaron el proyecto de ley, sino que desde el ámbito laboral. Y el ámbito laboral, por naturaleza, siempre va a querer darle un guiño a las organizaciones sindicales. Entonces, ¿cuál es el guiño que le dimos a las organizaciones sindicales? Señor, si usted quiere más flexibilidad en aumentos ocasionales de trabajo ordinario, insisto con ese tema, usted tiene una organización sindical y esa organización sindical, usted va a querer pactar aumentos con la organización sindical, yo le voy a poder aumentar hasta 52 horas. Es decir, le están dando un guiño, le están dando una motivación para que las empresas que tengan organización sindical puedan tener mayor flexibilidad para distribuir sus jornadas de trabajo. A mí eso también me parece positivo, porque si ustedes consideran que en procesos productivos, pensemos en paradas de planta, pensemos en mantenciones extraordinarias, pensemos en procesos productivos donde tengo alta demanda de producir, el poder aumentar mi jornada ordinaria en una semana o en 2 semanas a 52 horas es un avance. ¿Ya? Vuelvo a insistir con esto porque esto genera mucha confusión. Esto implica
que si yo llego a trabajar en 2 semanas 52 horas, tendré que compensar con descansos, con menos trabajo, las otras 2 semanas siguientes, pero sin entrar en la lógica de pago de horas extraordinarias. Eso me parece que es positivo indicar. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es que, como les digo, vamos a tener que tener conversaciones y tenemos que adelantarnos a las conversaciones. Es decir, nuestra organización, bajo este esquema, si nosotros trabajamos en jornadas ordinarias, es decir, jornadas que nosotros llamamos comúnmente como jornadas administrativas, si en estos casos nosotros vamos a poder tener esta posibilidad. Fíjense, vuelvo un poco atrás, pero además se da una posibilidad, si es que yo no lo voy a acordar con la organización sindical, que el empleador en forma unilateral pueda comunicar al trabajador, con al menos una semana de antelación, la distribución, o sea, este aumento ocasional, para que el trabajador pueda laborar y pueda estar más presente en la empresa, ¿ya? Entonces, si se fijan, diríamos que esta es como la letra chica, el subtítulo, en la nota al pie de página, respecto de el simple guarismo de disminución de 45 a 40 horas. Evidentemente, esto implica, ¿cierto?, que va a haber menos presencialidad respecto de la permanencia de los trabajadores, pero vamos a tener estas compensaciones o estas flexibilidades que en nuestro sistema legal hoy día no lo tenemos, ¿ya? De hecho, la ley todavía no entra en vigencia. Esto todo que estoy diciendo, nosotros no lo... De hecho, ha habido mucha discusión, incluso han habido consulta y todo. Yo espero que la Dirección del Trabajo se pronuncie, pero hay muchas empresas que han dicho, bueno, ¿podemos acogernos desde ya a esta nueva normativa? La respuesta legal técnica, no, porque la ley todavía no entra en vigencia, pero perfectamente esto lo podríamos entrar en vigencia el próximo abril del 2024. Yo igual voy a ir viendo un poquito el chat. Veo que se escucha bien. Si por ahí una persona parece que tenía el resto está escuchando. Pues bien, ¿qué les debo decir respecto de lo que yo le hablaba, esta anticipación de la discusión? Y aquí también les quiero decir de que en el proyecto original no había ninguna mención respecto del artículo 22, inciso segundo. Yo siempre aclaro que el artículo 22 en realidad es el artículo 22, inciso segundo, que son aquellas personas que trabajan sin fiscalización superior e inmediata y que por consecuencia no tienen registro de asistencia y por tanto, yo lo digo en forma concreta porque tiene otras connotaciones, pero en la práctica significa que esas personas no reciben como remuneración ordinarias horas extraordinarias. O sea, no van a tener respecto de esto. Entonces, ahí Hugo nos dice, ¿cierto? Lo típico caso, Hugo, era los vendedores de terreno, porque la norma hablaba, ¿cierto?, de trabajadores que ejecutaban estas labores. Fíjense que cuando el proyecto se empezó a tramitar, tuvo una primera modificación, y la primera modificación rigidizó. Cuento esto porque es importante ver cómo la historia legislativa sacó lo que sacó. En el proyecto original no se decía nada. Después, el proyecto sufrió cambios y se rigidizó el artículo 22, de hecho a mí me tocó hacer charlas donde en el proyecto veíamos que en el artículo 22 si se establecía de que aquellos trabajadores o aquellas empresas que quisieran tener a alguien en el artículo 22 tenían que pedir una autorización a la Dirección del Trabajo, ¿ya? Yo fui muy crítico de eso, que me pareció que era aberrante pedir una calificación previa, y en la ley quedó una norma atenuada, porque si ustedes lo que están viendo acá y lo comparan con la norma existente es muy similar, en el cual se mantiene en términos generales la posibilidad de tener trabajadores
que no estén afectos al límite de la jornada de trabajo de las 45 horas, que ahora van a ser 40, en los casos de gerente, administradores, apoderados con facultades de administración, ¿ya? Y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros, y aquí yo quiero ser positivo, ¿ya? Quiero ser positivo y les quiero que se adelanten a la discusión? ¿Cuál es lo que nosotros hoy día vemos que va a ser la gran dificultad? Son las supervisiones de primera línea. Yo les quiero entregar tips para que ustedes tengan esta conversación, ¿ya? O sea, si yo tengo mi gerente, tengo mi subgerente, tengo mi jefe de planta, tengo mi encargado de producción, esos trabajadores evidentemente siempre, yo incluso a veces hago broma, porque de preguntar a cierto aquí los gerentes presentes si dan cuenta de su trabajo, y quizás son los que más dan cuenta de su trabajo, porque tienen que dar cuenta del directorio, tienen que estar, o sea, hoy día todos tenemos que dar cuenta, de alguna manera, de la actividad que realizamos, de la prestación de servicios que estamos dando. Pero, como ahí pregunta bien Elizabeth, cuando hablamos de que trabajan sin fiscalización superior inmediata, la Dirección del Trabajo ha desarrollado una doctrina, y esa no va a cambiar, lo advierto, propia respecto de qué vamos a entender con esto. Quiere decir, aquellos trabajadores que, por ejemplo, no deben registrar inicios de jornada o dar aviso, sino un registro de, por ejemplo, un sistema de conexión. Hoy día con el trabajo remoto, por ejemplo, es distinto de que si yo tengo un trabajador, ¿cierto?, que tengo el encargado de remuneraciones que hace teletrabajo, y bueno, pero yo no, a ese encargado de remuneraciones, yo a las 8 de la mañana no tiene que decirme estoy conectado. Pero si yo tengo un trabajador al cual yo, por una plataforma electrónica, por ejemplo, le exijo eso, bueno, estoy haciendo una fiscalización. Es independiente de que si a esa persona la llamo a las 10 de la mañana, tiene que atenderme porque está trabajando, obviamente. O lo invito a una reunión, que se conecte por Teams, por Zoom, por lo que sea. Pero estamos hablando de personas que no tienen una fiscalización, es decir, que no tienen que entregar cuenta en forma permanente, periódica, de la actividad que están realizando. Entonces, ¿cuál es diríamos, la oportunidad de revisión? ¿Dónde deberíamos nosotros poner el foco? Y se los digo con conocimiento de causa, son las líneas primeras de supervisión. Si yo tengo un supervisor que acompaña, ¿cierto?, a un grupo de trabajadores que realiza el mismo turno, porque además él es el obligado a entregar la charla de 5 minutos, y él tiene que hacer la inducción primero, y él tiene que terminar junto con su grupo de trabajo, lo más probable es que esa persona se cuestione, pregunte, consulte, bueno, yo estoy bajo una supervisión superior inmediata. Pero en el caso que plantean, por ejemplo, el vendedor de terreno, claro, él tiene que llegar, le vamos a poner una meta mensual, pero yo no le voy a exigir que todos los días me reporte la ruta desde cuándo inició hasta cuándo terminó, porque bueno, él tiene que llegar a su meta. Esa persona va a quedar dentro de esto, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque evidentemente la norma en este sentido van a ser, esto hago un poco de, como digo yo, profecía, pero créanme que esto se cumple, van a ser, digamos, donde se va a poner el foco de la fiscalización. Es decir, que en nuestra estructura, nuestra descripción de cargo, nuestro organigrama, podamos ver si realmente las líneas de supervisión primaria, así lo llamo yo, están dentro de este artículo. ¿Ya? Eso se los dejo como un tips de que anticipemos una discusión para que resolvamos las dificultades, porque precisamente en ese grupo me parece que pudiesen surgir las mayores discusiones, diferencias, etc. Fíjense, hay una promesa también que se debería cumplir, que dentro de la norma está el reconocimiento formal a los sistemas electrónicos, que ya la Dirección del Trabajo ha avanzado desde el 2017, esto digo un dato que es importante, desde el 2017 la Dirección del Trabajo actualizó
su doctrina relativa a la jornada de al control de asistencia, y estableció los requisitos, parámetros, sobre todo para los sistemas que son hoy día los más que se están usando, que son sistemas de control biométrico. Dentro de la norma está la promesa de que vamos a tener probablemente una nueva, vamos a tener una nueva resolución en la cual se van a regular las condiciones y requisitos y para darle una especie de uniformidad a una misma actividad. ¿Por qué comento esto? Esto aquí, discúlpenme que me ponga un poquito leguleyo, pero los que trabajan en recursos humanos me van a encontrar toda la razón. Hoy día, una multa, de las multas más comunes, y voy a decir algo, además, más fáciles de encontrar en las empresas. O sea, cuando me fiscalizan, el fiscalizador no encuentra nada, y la multa, donde sabe que va a encontrar siempre incumplimientos laborales, van a ser en los sistemas de registro de asistencia. ¿Ya? Sistemas de asistencia, estoy hablando de los clásicos, típicos, los libros, ¿cierto?, que normalmente vamos a encontrarlos con borrón o enmendadura. ¿Por qué comento esto en positivo? Cuando lo digo en negativo, estoy hablando de una multa, pero ¿por qué lo digo en positivo? Porque la multa de los borrones o enmendaduras está basada en una norma, fíjense, de 1933. Es una cosa que nosotros incluso hemos alegado la legalidad de esa norma. O sea, tenemos, desde el 33 han pasado por lo menos 2 códigos del trabajo, y la Dirección del Trabajo sigue fundando los incumplimientos laborales en este tema de los borrones o enmendaduras. Cuando hablo de borrón, estoy diciendo que el trabajador se equivocó en el libro de asistencia o en la tarjeta que se usaba mucho antes, ¿cierto? Y firmó mal y puso un rayoncito, o enmendadura es que el encargado, ¿cierto?, que controla esto, va, ¿cierto?, con un corrector, le puso un corrector y puso una nota al pie de página. Todo eso hoy día es sancionable. Estoy hablando de sanciones que para las grandes empresas, recuerden que en Chile somos grandes empresas cuando tenemos 200 más trabajadores, sin importar el capital. O sea, una empresa que tiene guardias de seguridad, que tiene un capital que a lo mejor muy bajo, pero que tiene 300, 400 trabajadores, es una gran empresa. Ese corrector que se usó inocentemente, ese borrón, hoy día nos cuesta 40 unidades tributarias mensuales. A mí me parece aberrante. ¿Ya? Me parece aberrante una multa bajo esa naturaleza. Entonces, ¿por qué lo digo en positivo? Porque esto debería de alguna manera actualizar, reformar, y tendría que eliminar esa sanción de perogrullo, que es una sanción, insisto, y que es muy típica en las organizaciones, que me toca verlo muchísimo, lo peleamos y todo, y siempre me parece que, además, casi es, siempre alegamos además la falta de proporcionalidad en la sanción. Ahí hubo una pregunta, dice, en caso de que un trabajador no marque o se equivoque al marcar, debe llenar un documento firmado. Yo ahí hubo siempre, y digo, te puedo dar muchas recetas, una declaración del trabajador, declaración jurada, una declaración que la podemos hoy día subir a la Dirección del Trabajo, pero te debo decir que siempre vas a quedar a merced del criterio, ¿ya?, o le podemos poner de criterio del fiscalizador, ¿ya? Pero ahora eso está porque está en una norma de 1933, o sea, tampoco es que el fiscalizador sea una persona que esté haciendo un mal trabajo, porque es lo que la Dirección del Trabajo, su organismo público, le está indicando que debe fiscalizar, ¿ya? Entonces, acá también me parece que es positivo porque deberíamos avanzar, ¿cierto?, en la eliminación de este tipo de sanciones que me parecen arbitrarias. Lo digo con mucho respeto hacia la autoridad, pero me parecen que son sanciones que de alguna manera están en desuso. ¿Qué otra cosa también les quiero decir respecto de la ley de 40 horas? Aspectos que son importantes a considerar, que tiene que ver con las jornadas especiales. Yo aquí quiero hacer la distinción. Vamos a distinguir entre lo que estamos hablando respecto de jornadas ordinarias, ¿cierto?, estas jornadas, ¿cierto?, que establecemos, o administrativas, que normalmente se llaman. Después vamos a hablar de estas jornadas especiales, por ejemplo, en transporte,
son jornadas que hoy día son especiales. Y vamos a hablar en tercer punto, un poquito al final, relativo a las jornadas excepcionales. Hago la distinción entre jornadas especiales y jornadas excepcionales. Jornadas excepcionales son jornadas que yo no requiero una autorización de la autoridad, porque tiene que ver más bien por el rubro. Jornadas del transporte, y ahí también, fíjense, vamos a estar hablando de promedios que ya estaban en jornada mensual, pero obviamente el promedio va a bajar en forma lógica de las 180 horas, las vamos a bajar a las 160, eso va a ser de perogrullo, pero manteniendo, ¿cierto?, este concepto de la jornada mensualizada. Otro tema que me parece es importante, y me parece que además es positivo para los tiempos que corren, tienen que ver con la conciliación familiar. Y también esto es interesante porque nosotros hoy día la conciliación familiar solo la entendemos desde la perspectiva de los derechos de maternidad. Es decir, nosotros vemos en el Código del Trabajo que las normas que hoy día actualmente existen tienen que ver con permisos, preferentemente a la madre trabajadora, o beneficios que la madre trabajadora recibe, permiso de alimentación o denominado amamantamiento, derechos a la cuna, etc. Hoy día, con la nueva normativa, ojo, la nueva normativa, nosotros vamos a ampliar la mirada y vamos a el ámbito de la conciliación familiar. Y ahí llegamos, fíjense, el techo lo subimos de 2 a 12 años. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver de que estos madres o padres trabajadores van a tener derecho a una banda, es el concepto de 2 horas en total, dentro de las que podrán anticipar o retrasar en 1 hora el comienzo de sus labores, determinando así también el horario de salida al final de la jornada. O sea, darle una flexibilidad horaria a aquellos padres trabajadores, no solamente las madres, ¿cierto?, que tengan corresponsabilidad en conciliación familiar. Esto a mí me parece muy positivo. Me parece muy positivo en la medida que los hombres empiecen a ser capaces también de entender que el cuidado de los hijos no es solamente tarea de las mujeres. Obviamente, acá la norma se cuidó y estableció, ¿cierto?, de que esto va a tener que depender también de que la organización pueda ejercerse este derecho, porque planteamos situaciones que van a ser conflictivas. Por ejemplo, aquellos trabajadores que tengan que, o que tienen el ejercicio o el beneficio más bien del traslado por parte de las empresas porque están en sistemas de turno. Ahí vamos a tener dificultades donde vamos a tener que ser creativos en cómo vamos a solucionar esto en caso que algún trabajador quiera. ¿Ya? Claro, Richard, básicamente que el trabajador, padre trabajador o madre trabajador, tenga la posibilidad de decirlo. Le pongo un ejemplo. Jefe, ¿sabe qué? Yo comienzo a trabajar a las 8, pero yo quiero empezar a trabajar a las 9 porque a mí me toca ir a dejar al colegio a mi hijo, porque la mamá, yo tengo el cuidado personal de mi hijo, o vive conmigo, o por situación familiar la madre no puede ir a dejarlo. Entonces, lo que yo quiero hacer uso de esta banda, entonces, en vez de entrar a las 8, entrar a las 9, y ahora no quiere decir que tenga permiso ojo, eso es importante, no es el permiso para ausentarse, sino que es decir, me voy a las 9, entro a las 9, pero en vez de salir a las 5, salgo a las 6. Ese es el concepto que vamos a establecer. Entonces, aquí vamos a tener que también tener una conversación respecto y yo siempre digo, partan ustedes con la verificación de la identificación, ¿ya? Y en ese caso, para saber quiénes van a ser nuestros trabajadores que eventualmente puedan establecer este beneficio, ¿ya? Ahí yo la presentación que yo la compartí ya, así que ustedes la van a recibir, está todo el detalle de cómo se va a ejercer este derecho, eso es lo que pregunta Beatriz. Y ahí también yo les digo que vamos a tener mucha
es muy probable que tengamos mucho pronunciamiento en la dirección de trabajo para darle un contenido más práctico respecto de cómo vamos a ejercer, ¿ya? Porque se entiende que la idea es que los trabajadores, ¿cierto?, puedan ejercer, a de no ser que la empresa sea imposibilitada, como les decía, de poder ejercer. Otro tema importante, que yo ya lo anticipé, muy importante, es que rompemos la barrera del 5x2 o el 6x1. Nosotros en nuestro sistema legal, yo les decía al principio, tenemos un sistema de jornada rígido, todavía está vigente, en el cual nuestra jornada ordinaria, las 45 horas, no la podemos distribuir en menos de 5 ni en más de 6. Hoy día eso se rompe, ese techo, y nosotros vamos a poder establecer jornadas de 4x3. Qué importante, jornadas que no requieran autorización de la Dirección del Trabajo. Esto es lo interesante. Yo hoy día, para establecer una jornada de 4 días de trabajo, o sea, por 3 de descanso, o 4x4, que se usa mucho como jornada excepcional, yo requiero autorización de la Dirección del Trabajo. Eso hoy día, con la entrada en vigencia de la norma, se va a eliminar. ¿Ya? Se va a eliminar. Y eso me parece que también es importante porque da la posibilidad de establecer tipos de jornada. Jorge, lo que tú planteas, yo lo pongo siempre como ejemplo. La banda esta que estábamos hablando anteriormente, a propósito de lo que preguntaban, como por ejemplo un profesor, una profesora en un colegio que es jefa de curso, pensemos en ciclos iniciales, que tiene que recibir a los alumnos, ¿cómo lo va a poder ejercer? Ahí vamos a tener dificultades en esos casos particulares. Yo también lo planteo en caso de sistemas de turno en procesos productivos continuos. Vamos a tener ciertas dificultades, que ya las vemos muchas veces con el ejercicio del derecho que tienen las madres trabajadoras respecto de la alimentación, ¿ya? En eso sí debo decirle que confío, porque lo he visto, que la Dirección del Trabajo ha ido ayornándose en la manera de entender del ejercicio de estos derechos. Si no saben, yo creo que todos tenemos experiencia, por ejemplo, el ejercicio de derechos a la cuna ha ido transitando, en la pandemia se vio mucho, además fuertemente, a sistemas que sean alternativos, que no están en la ley incluso, como pago de bonos compensatorios, para poder ejercer el derecho de una manera efectiva. Entonces, y también la acumulación de los permisos de alimentación que ejercen las madres en ciertos casos complejos. Por ejemplo, pensemos en jornadas excepcionales, en turnos, en faenas mineras, donde es imposible que la trabajadora pueda ejercer el derecho a la alimentación en forma diaria. Entonces la Dirección del Trabajo, sin que exista una nueva ley, ha ido flexibilizando la posibilidad de acumulación, etc., ¿no? Pero va a ser un tema que se va a discutir, yo creo que va a ser un tema de discusión. Ok, pero les quiero dejar en la mente el cómo rompemos este techo psicológico del 5x2, 6x1, y nos vamos también a la posibilidad hoy día del 4x3. Horas extras, fíjense. Otro tópico que rompemos, ¿verdad? Como se darán cuenta, lo positivo que yo les digo, créanme que están. Nosotros hoy día tenemos sistemas, fíjense, rígidos de compensación, pago de horas extraordinarias. Cuando entre en vigencia la norma, vamos a establecer dos situaciones que son importantes a considerar. Primera, la recalco que ya la indiqué, pero la digo con más fuerza ahora, el concepto de hora extra va a ir encaminado a toda aquella jornada que en promedio mensual, supere las 40 horas. O sea, ya no vamos a tener el límite ni la restricción de esta compensación semanal. Primera cosa. Segunda cosa, que es un tema que me parece también porque de alguna manera se rompe una barrera, la posibilidad de compensar las horas extraordinarias, ya no solamente con pago, sino con acumulación de feriado. Entonces, si se dan cuenta, ahí tenemos un cambio de paradigma
porque hoy día vamos a tener un feriado legal. Esto es bien interesante, porque después los vamos haciendo como nuestros sistemas, y después nuestros sistemas de registro van a tener que actualizarse, porque vamos a tener un feriado legal. Vamos a tener hoy día, que está vigente, feriados progresivos. Muchas veces las empresas estamos en falta, tenemos falta de control, ojo con el tema del feriado progresivo, siempre un dolor de cabeza, a veces la falta de control. Y ahora vamos a tener un feriado por compensación de horas extraordinarias. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es que, volvemos al mismo tema, la desconfianza del legislador, nos dicen, ok, usted va a poder compensar horas extras por feriado adicional, pero con ciertos límites. ¿Cuáles son los límites? Voy a poder compensar 5 días hábiles de compensación de descanso adicional, ¿ya? No me da el tiempo, pero solamente indicarles de que es una buena compensación, porque en el fondo, como la base de cálculo va a ser la misma que el feriado, voy a ir compensando más fácilmente, voy a completar más rápidamente los 5 días, primera cosa. Y segundo, este ejercicio de esta compensación se lo voy a dar dentro de un margen de tiempo que son 6 meses. ¿Por qué? Porque la norma nos dice que las horas extraordinarias prescriben al cabo de 6 meses. Entonces, como desconfío de alguna manera que después no se las quiera reconocer, entonces si usted no se las toma, no se toma el feriado compensado de estos 5 días dentro de los 6 meses, usted como organización va a tener que pagar. ¿Ya? Pero, insisto, siendo positivo, me parece bueno porque entramos en la posibilidad de hacer esta compensación. Esto, a mí, esto estoy haciendo también ciencia ficción, pero me parece que es un tremendo guiño hacia personas jóvenes que tengan la expectativa, como generaciones jóvenes que son hoy día, de tener un mayor feriado. Entonces, decir, jefe, ¿sabes que en esta empresa, aquí nosotros te ofrecemos que tú puedas hacer horas extraordinarias y puedes agregar feriado a tu feriado legal, y por tanto tú puedes trabajar más, pero podemos compensar eso. Ahí en la presentación, Richard, te indico la forma como es de compensación, porque no es 1 a 1, te lo adelanto, pero va a ser un buen tema para que los trabajadores puedan de alguna manera sentir que tienen esta posibilidad de negociación. Ahí está, te lo digo en la misma diapositiva. Fíjense, por cada hora extraordinaria corresponderá 1 hora y media de feriado. Entonces, me conviene. ¿Ya? Tengo cuánto feriado común. ¿Ya? Eso creo que para las generaciones Z, millennials, a lo mejor va a ser muy interesante, ¿cierto? El poder decir, jefe, ¿sabe qué? Quiero trabajar. ¿Ya? Luis nos pregunta, yo voy leyendo las preguntas, están muy atingentes, entonces me parece que además lo hace muy dinámico. Voy respondiendo desde ya en el chat. Luis nos dice, ¿cómo el horario de colación no es parte de la jornada de trabajo? Es efectivo eso, Luis, la jornada de colación, el tiempo de colación no se tocó, o sea, seguimos con la misma norma de los 30 minutos como mínimo. Recuerda que no tenemos una norma de máximo, pero se entiende que es un tiempo razonable y prudente. ¿Puedo aumentar esta jornada con el propósito de poder seguir funcionando hasta la misma hora de cierre de alguna área? ¿Cómo se? Yo te debo decir, hoy día, que tú lo puedes hacer. En negociación, sea negociación individual o colectiva, eso se puede hacer. Yo me temo que en este caso sí particular vamos a tener algún pronunciamiento de la Dirección del Trabajo. Entonces, te lo aseguro, ¿ya? Porque la expectativa, una expectativa que ni siquiera, o sea, una expectativa social también, es de, ¿cierto?, garantizar la disminución efectiva, ¿no? Yo me adelanto un poco a por lo que me preguntas. Nosotros, porque yo les digo 27 de abril, es una fecha que ustedes tienen que marcar en sus calendarios, 27 de abril 2024. Porque el día, cuando nosotros iniciamos el primer turno del 28 de abril del 2024, nosotros vamos a hacer, estoy haciendo ciencia ficción, pero vamos a ser fiscalizados y la autoridad nos va a decir
cómo redujimos nuestra jornada de 45 a 44. Ese es el primer, digamos, hito. La ley, ¿cierto? Que se ve, ahí les presento más adelante la diapositiva final, ¿cierto? La entrada en vigencia, y todos entendemos, ¿cierto? Que el primer año pero la exigencia legal es reducir 1 hora de aquí al próximo 27 de abril del 2024. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo aquí voy a decir, o sea, yo hoy día si me preguntan, ¿podría ser aumentando la hora de colación? Yo les voy a decir que legalmente lo podría hacer, pero me parece que eso no sería una buena solución, si no es bien dialogado dentro de mi organización. Porque se va a entender, o se va a mirar, ¿cierto?, como un subterfugio para no hacer la reducción efectiva. Se los digo como, estoy diciéndolo como un consejo, por favor. Estoy viendo aquí algunas preguntas. Sí, hoy día, para hacer la aclaración, también que preguntó Fernando, cuando hablamos de 45 horas, la regla general es que nunca vamos a incorporar el tiempo de colación. Rebajado a 40, el mismo ejercicio. O sea, van a ser 40 horas de trabajo efectivo, a lo cual tendríamos que sumar obligatoriamente, por ejemplo, como mínimo, media hora cada día, considerando tiempo de colación. A excepción, me tomo de esto, vuelvo al tema, de la jornada excepcional, porque en el caso de la jornada excepcional, el sistema cambia, y el sistema cambia porque diríamos, es el tope para el cálculo, esto quiero recalcarlo, para el cálculo, no para el pago, para el cálculo de mi jornada excepcional en Chile, van a ser no 40 horas, sino que 42 horas. Ojo, esto tenemos que entenderlo bien, ¿ya? Si usted me pregunta, la inmensa mayoría de las jornadas excepcionales hoy día están calculadas entre 42 y 43 horas. Cuando sacamos jornadas excepcionales, por ejemplo, 7x7, 6x1, 6x2, 6x3, 4x4, normalmente el promedio de jornada trabajada efectiva va a ser 42, 42,5, 43. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante? Porque esto también fue una de las últimas negociaciones que se hizo dentro de la ley para aprobar. Para no afectar, para no trastocar nuestro sistema de jornadas excepcionales, pensemos en minería, por ejemplo, la ley estableció un sistema diferenciado para el cálculo, no para el pago, insisto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando entren a regir nuestra norma, todas las jornadas excepcionales que se vayan a renovar o a solicitar van a tener que cumplir el estándar de trabajar en promedio, no 40 horas, sino que 42. Pero ¿qué pasa con esas 2 horas? La ley dice, ok, usted va a poder trabajar en promedio 42, pero yo le voy a obligar a que usted me va a tener que compensar esas 2 horas que ese trabajador en jornada excepcional va a trabajar más que el trabajador en jornada administrativa. O sea, va a poder, voy a decir una aberración, pero de alguna manera se transforman en permanente estas 2 horas adicionales, no quiero decir extra, ¿cierto?, de la jornada promedio que estamos estableciendo de 40 horas. Y esas 2 horas va a tener que compensarse y se va a poder compensar. Y aquí volvemos a la misma lógica, bajo 2 formas. Compensación como feriado, descanso adicional, feriado, o pagando. Yo me atrevo a decir que la inmensa mayoría de las empresas, me puedo equivocar, pero creo que no, las va a compensar. ¿Y cómo se va a compensar eso? Con el establecimiento de un bono, que va a ser un bono de jornada excepcional. Ojo con ese tema, porque recuerden que todas las empresas que tenemos jornada excepcional, para el establecimiento de la jornada excepcional requerimos el acuerdo de las organizaciones sindicales. ¿Ya? Yo no quiero ser preciso en la hora, estamos a la hora ya, pero ahí les dejo un ejemplo cómo, fíjense, los ciclos, los promedios de ciclo, vamos a establecer. Hay varias preguntas relacionadas con las horas extraordinarias,
No me detuve en eso, pero a lo mejor las podemos responder también con consultas finales. ¿Qué va a pasar con las jornadas excepcionales ya aprobadas? Van a continuar su vigencia hasta que tengan que ser renovadas, y en la renovación van a tener que adecuarse a la nueva normativa. ¿Sí? Y finalmente, señalarles que también la Dirección del Trabajo, dentro de la norma, también se aprobó esto, que es de alguna manera un programa de cumplimiento asistido tendiente a prevenir o corregir infracciones laborales, entendiendo un poco que el objetivo de la fiscalización no es cursar una multa, sino que la empresa cumpla con la normativa. Eso también me parece que es importante que, si se concreta como tal, pueda desarrollarse algún programa que hoy día lo tenemos establecido solo bajo ciertas situaciones bien especiales, pequeñas empresas, programas de asistencia a cumplimiento, sustitución de multa por capacitación. Ahí recuerden que tenemos un camino, de aquí vamos a tener 5 años desde la entrada, vamos a tener en realidad 4 años, pero ya estamos en el diríamos, curso progresivo. Vamos a comenzar el próximo abril con la reducción, ¿cierto?, de 1 hora. Al tercer año vamos a tener que reducir a 42 horas y finalmente llegar al 5.º año a las 40 horas. ¿Sí? Quiero ser preciso en los tiempos, le pasé 2 minutos, prometí que no me iba a tratar de exponer. Hay muchas preguntas, disculpen si es que alguna no las puedo responder, pero sé que hay mucho interés. Voy a tratar de intentar de responder algunas, si les parece, Gustavo, ¿sí? Rodolfo, están en el chat. En el chat, sí. Tú fuiste respondiendo, fuiste un presentador brillante, porque las fuiste respondiendo en la medida que ibas comentando, así que me hiciste fácil la pega. Exactamente. Dice, por ejemplo, Manuel nos pregunta si soy artículo 22 y por contrato de trabajo igualmente debo cumplir una jornada. Claro, o sea, si la situación es tal, o sea, si yo tengo jornada 22 pero tengo que cumplir una jornada efectiva, hay una contradicción, y siempre recuerden que en el ámbito laboral yo debería aplicar la norma más favorable. La norma más favorable va a ser el cumplimiento de jornada efectiva. Entonces ahí tendríamos un problema, ¿cierto?, que habría que definir contractualmente. Claro, y Rubén nos dice, ¿es posible que trabaje 3 semanas, 45, y el viernes no? Porque Rubén, fíjate que yo te decía que tenemos 2 límites. ¿Tienes o no tienes sindicato? Pero en ambos casos, 2 semanas yo te puedo aumentar. Es decir, si no tengo sindicato, puedo 2 semanas trabajar 45 horas y tendré que compensarte las otras 2 semanas siguientes a 35 horas. Pero si tengo sindicato, puedo llegar a 52, 2 semanas, y después tendré que rebajarte todas las horas en exceso. Pero solamente la mitad de esta mensualización. Eso es muy buena pregunta. Lorena nos pregunta si la empresa factura mayor cantidad de UF que otra, está obligada a aplicar las 40 horas del primer año. Bueno, esa es la gran discusión que hoy día está respecto del cumplimiento. Ahora, la norma, así como está, no estableció esa diferenciación que originalmente establecía. Entonces tenemos chance todavía para un mayor tiempo para cumplir. Claro, ahí Mariela pregunta, dice, ¿qué pasa si no cumplo, dice, el cambio de la modalidad del artículo 22, si no cumple con las características? Y lo que la ley contempla es que el trabajador o la organización sindical, ojo, pueda hacer el requerimiento de fiscalización a la Dirección del Trabajo, y la Dirección del Trabajo se va a pronunciar respecto de ese puesto de trabajo, si es que confluyen los elementos para catalogarlo como artículo 22. De esa resolución, dice la norma, se podrá reclamar a los tribunales de justicia, pero yo les digo que la Dirección del Trabajo ha desarrollado una jurisprudencia bien grande respecto de la fiscalización superior. ¿Ya? Ahí, si alguien necesita algún dictamen sobre eso, pues hay muchos, los puedo compartir para que ustedes hagan, como digo yo, el examen de veracidad, si cumplimos o no cumplimos bajo estos conceptos, estos cargos, si están tienen que estar bajo artículo 22. ¿Ya? Ricardo, si yo voy a un 4x3,
el día no trabajado es día de descanso. La norma sobre, mira, muy buenos asistentes, la norma del feriado legal me dice de que el cómputo de vacaciones lo debo hacer de lunes a viernes. Esa norma no se tocó. Entonces, tú me preguntas a mí, yo debería seguir considerando el cómputo de vacaciones legales, feriado legal, considerando de lunes a viernes, sin considerar el día sábado. Recuerden que el sábado es inhábil, que es el gran problema que tenemos cuando tenemos un sistema de distribución de jornada que incluye el sábado, domingo o festivo. La PPT ya está compartida, así que se la cobran a CIMET. La envié ayer, me estaban preguntando. Y si la PPT... Claro, ahí Fernando, yo les dije, pero la reducción que tú tienes que hacer, se entiende que tiene que ser acordada con tus trabajadores, con la organización sindical, pensando que vamos a reducir el primer año de 45 a 44. La ley dice, ¿qué pasa si no hay acuerdo? ¿Qué pasa? El trabajador no quiero esta modalidad, no me gusta, no sé qué. El empleador va a tener las facultades de hacerlo en forma unilateral porque tiene que cumplir la ley. Pero lo que la ley te exige primero es, ¿cierto?, evidenciar de que hubo un acuerdo entre las partes. Claro, Patricia, yo estoy de acuerdo que podrían haber, ¿cierto?, jornadas estacionales. Ese va a ser, ¿cierto?, el desafío. Pues bien, no quiero extenderme más, pero quiero cumplir el horario. No sé si me doy el pase a Gustavo. Ahí estoy, con el... No, Rodolfo, eso, solo darte las gracias. Como dije, en el fondo es una cualidad y una habilidad el poder estar presentando y además ir leyendo rápidamente lo que dice el chat, donde vean varias preguntas que se fueron resolviendo durante la presentación. La PPT la vamos a compartir, ahí aparecen todos los datos de contacto de Rodolfo, de manera que si alguien quiere seguir conversando con él personalmente, va a tener todas las indicaciones del caso. Yo solamente hacer notar de que hubo 73 personas conectadas, es un buen número de socios que están conectadas en esta videoconferencia, tema que muestra claramente que fue interesante. Y nada, pues, solo darte las gracias una vez más y dejar invitados a los socios de CIMET para la próxima reunión, ya sea presencial o por videoconferencia. Se aprecia, sobre todo a aquellos en los cuales tenemos el chat local, que manden sugerencias de temas también, ¿no? Porque a uno se le acaba un poquito la imaginación, y entre todos hacemos a CIMET, como dice don Marcelo siempre. Así que la idea es que la alta convocatoria de esta presentación de Rodolfo, que hizo una presentación muy didáctica, muestra que cuando el tema es interesante, tenemos buena convocatoria. Así que les pido ayuda en ese sentido. Un placer haberlos visto. Don Marcelo, usted... Sí, agradecer nomás, nuevamente, agradecer a Rodolfo, una brillante conferencia conversada, que es lo que tanto nos hace falta a todo el país, conversar más, comunicarnos más. A veces las cosas se ven más terribles de lo que son, o al revés, las sobrevaloramos, y hay mucho que hacer. Agradecerle a Gustavo como presidente del Comité Regional de Biobío, vicepresidente también del Comité Nacional, de la CIMET regional, digamos, nacional, quiero decir. Y sobre todo agradecer que haya podido compartir esta videoconferencia que nace en el seno del Comité Regional para todo Chile. Aquí hay empresas de todo Chile escuchando, y eso es lo que nos gusta, escucharnos, porque la diferencia, las preguntas, las interrogantes tienen que trascender, tenemos que descentralizar, y como ven, las empresas tienen las mismas inquietudes a nivel nacional. Así que gracias, Rodolfo, gracias, presidente. Una consulta simple para que no se vaya nadie enojado de la reunión. Una pregunta que dice que se hizo 2 veces y no la pudiste responder, Rodolfo, es la siguiente. En la jornada excepcional 7×7, esto genera 3 horas adicionales, pero estas horas son por semana trabajada o serán por las 4 semanas del mes. En promedio, si el 7×7 está en 43, porque por eso yo decía que la jornada en promedio te da un ciclo de trabajo, y el promedio trabajado desde 43
esa jornada vas a tener que ajustarla, porque no te va a dar, no te la van a aprobar, dado de que nos ajusta a las 42. Ojo con eso, porque ahí hay mi olfato, porque la mayoría de las jornadas son 42,5, entonces ahí vamos a tener el ajuste de esa media hora. No te la deberían aprobar. Entonces tú vas a tener que ajustarte a las 42. Si llegas a las 42, te la van a aprobar, pero el exceso de 2 horas que te genera en el ciclo, que van a ser, ¿cierto?, esas 42 horas trabajadas, porque van a ser en promedio diario, vas a tener que compensar. Entonces hay 2 cosas que hay que ver. Que la jornada te la vayan a aprobar y después la compensación que vas a tener que hacer. Perfecto. Muchas gracias, Rodolfo. Gusto, No, que esté muy bien. Un gusto verlos a saludos a todos. todos. Chao, chao. Oye, antes de que se vayan, por lo menos en la primera pantalla, ¿se pudieran mostrar un segundito sus videos para que Alejandra pueda tomar una foto? Eso. Ahí está. Son 4 pantallas, claro. Ahí sí, una peinadita de eso. Perfecto. La sonrisa maravillosa, gracias, Nieva. Ahí está. Giselle faltaba, ¿eh? Pero tiene la luz atrás, Giselle.